Por favor, me indican si están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, listos. Entonces, acuérdense, muchachos, bien atentos en la clase. Yo no hago clases largas ni me quedo ahí sentado en la palabra, pero sí los necesito súper atentos. Vamos a ver hoy qué es la morfofisiología, hasta dónde vamos a llegar nosotros y los planos anatómicos, que son súper importantes. Entonces, ¿qué es la morfología? La morfología es la disciplina encargada del estudio, la estructura, la forma, la ubicación y el espacio de los órganos que componen el cuerpo humano. Entonces, nosotros utilizamos el término bien sea morfología o anatomía. Esta morfología o anatomía es la que geográficamente me ubica cada parte del cuerpo en una localización particular y me habla de lo que es la estructura, la forma y la ubicación, no la función. La función de los órganos la explica la fisiología. La morfología únicamente me dice, mire, aquí en el tórax está el corazón, al lado están los pulmones, por fuera están las costillas, entre las costillas están los músculos. Esa es la morfología. Cada vez que nosotros llegamos a una unidad nueva, la primera y de pronto hasta la segunda clase, vamos a hablar de la morfología, de la anatomía. Luego vamos a hablar de la fisiología, que es la forma como funcionan los órganos y los sistemas. Y yo en algunos temas particulares introduzco conceptos de patología. Este curso no es de patología. Este curso es únicamente morfofisiología, pero yo ingreso temas de patología para entender un poquito qué sucede cuando aparece algo anómalo en el cuerpo humano. ¿Qué sucede? ¿Cierto? Si yo entiendo la morfología, que es la estructura normal, entiendo cómo funciona ese órgano, ese sistema, puedo visualizar qué pasaría si esa morfología se altera o ese funcionamiento se altera. Y ahí es cuando aparece la patología. En muchas ocasiones yo les llegaré hasta el punto de la patología para que ustedes entiendan un poquito mejor la morfofisiología. Pero este curso es estructura, forma y ubicación en el espacio de órganos y sistemas. Cuando nosotros hablamos de morfología, tenemos una morfología molecular y ya una morfología macroscópica, ¿cierto? Una morfología molecular, una morfología microscópica y ya una morfología macroscópica, ¿cierto? Ustedes en cursos anteriores ya vieron en su biología, en su bioquímica, estudiaron el átomo, los átomos forman moléculas, las moléculas forman organelas celulares y las organelas forman la célula. Una célula contiene organelas, moléculas, átomos y ustedes ya vieron la biología celular. Nosotros tenemos un conjunto de células muy grandes que comparten algunas características, pero dependiendo del órgano son un poco diferentes. Ustedes hasta aquí conocen la morfología molecular y microscópica hasta la célula. ¿Qué vamos a ver en este curso, muchachos, de Morfofisiología 1 y luego la Morfo 2? Vamos a ver cómo cuando las células se unen, forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y vamos a entender cómo es el funcionamiento de esta célula, de este tejido, de este órgano y de este sistema.
sea que nosotros vamos a ver de la célula para abajo. Ustedes ya vieron desde el átomo hasta la célula. Ustedes ya estudiaron la célula en concepto general. Ahora nosotros en este curso vamos a estudiar un poquito desde la célula hasta el sistema como tal, ¿cierto? Y vamos a mirar que hay diferentes tejidos, diferentes órganos y diferentes sistemas. ¿Qué es la célula? Esta definición ustedes ya la tienen, ya la han estudiado, pero solo para recordarla. Las células son las unidades funcionales y estructurales de todo ser vivo porque desarrollan las actividades necesarias para mantener la vida. Nosotros tenemos células nerviosas que tienen una característica, células cardíacas que tienen otra característica, células pulmonares que tienen otra característica, células gastrointestinales que tienen otra característica, y cada una de esas células cumple una función diferente. Existen alrededor de 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, y aunque cada una tiene características particulares, todas tienen las mismas partes y utilizan mecanismos semejantes para mantener la homeostasis o el equilibrio con su medio interno. Una cosa es la célula y otra cosa es lo que hay por fuera de la célula, ¿cierto? Cuando veamos en las próximas clases, la semana próxima, cómo es la homeostasis, cómo es el movimiento de líquidos y electrolitos en el cuerpo humano, vamos a ver que dentro de las células ocurre algo y por fuera de las células ocurre algo diferente. Pero las células son esas unidades funcionales que son muy parecidas entre sí, pero que cada una, dependiendo del sistema y del órgano, funciona diferente. Con la profe Angeli van a ver los tejidos. La unión de varias células forman los tejidos y estos son los tejidos básicos del cuerpo humano. Ustedes deben aprender a identificar y a diferenciar los tejidos. Hay tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular y tejido epitelial. Esos son los 4 tejidos básicos que tiene el cuerpo humano y que ustedes van a aprender a diferenciar en el microscopio. Y es importante, es una competencia que deben adquirir aquí. Saber al menos saber de pronto no las estructuras específicas del tejido muscular, del tejido nervioso, del epitelial, pero sí las características generales de cada uno de los tejidos. ¿Por qué? Porque ustedes como microbiólogos y bioanalistas van a recibir muestras en donde hay microorganismos, pero muchas de esas muestras van a venir con restos de tejido. Por ejemplo, no sé si han escuchado estos días, hay un brote epidémico de una micobacteria no tuberculosa que está infectando el tejido conectivo y el tejido epitelial de algunas mujeres que se aplicaron una sustancia para disminuir el volumen conectivo. Entonces, hay una institución, no sé si han leído, eso se ha salido por la prensa, que coloca una sustancia en mesoterapia con la intención de disminuir los volúmenes de cierto tejido en el cuerpo humano, y resulta que en esa sustancia que están colocando la mesoterapia vino infectada, esa sustancia que viene en ampollas vino infectada con una bacteria que se llama el Mycobacterium cheloni. Es una micobacteria como la que produce la tuberculosis. Y esa micobacteria infecta el tejido conectivo. Y a ustedes en su laboratorio como microbiólogos y bioanalistas les va a llegar un pedazo de tejido con la micobacteria. Entonces ustedes deben aprender a identificar en las muestras que les llega a su laboratorio, a su microscopio,
cuáles son los tejidos. Ustedes no van a tener que hacer lectura del tejido y decir, mire, esta muestra tiene tejido, este tejido está alterado. Eso lo suelen hacer los citotecnólogos y los patólogos. Pero ustedes van a identificar en ese tejido qué microorganismos hay. Entonces, por eso es importante, yo les pido mucha concentración y mucha atención en las clases de histología para que aprendan a identificar esos tejidos. Cuando se unen muchos tejidos forman un órgano, y el órgano del latín organum significa instrumento o herramienta. Entonces el órgano es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. ¿Cuáles son los órganos? Tenemos corazón, riñón, pulmones, hígado, cerebro, estómago, intestino, ovarios, testículos. Nosotros tenemos muchos órganos en el cuerpo y los órganos son formados por diferentes tejidos. Nosotros vamos a estudiar los tipos de tejido y vamos a estudiar los órganos. Por ejemplo, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver cómo el cerebro tiene unas partes, tiene un lóbulo frontal, 2 lóbulos parietales, un lóbulo occipital, 2 lóbulos temporales, tiene un cuerpo calloso, ¿sí? Cuando vayamos a estudiar el hígado, vamos a ver el hígado tiene, ese lo ven en morfofisiología 2, tiene unas estructuras, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Cuando vayamos a estudiar el corazón como órgano, vamos a ver el corazón es un órgano muscular, tiene 4 cavidades, 2 arriba y 2 abajo, y vamos a estudiar la anatomía de ese órgano. El riñón, que lo ven en morfofisiología 2, entonces vamos a ver el riñón, cuáles son las partes del riñón, primero que todo, que es la corteza, la médula, las cálices, y por supuesto después vamos a ver cómo funciona ese riñón. Pero cada un órgano lo vamos a estudiar en detalle. Y los órganos se unen y forman sistemas. Este curso de morfofisiología, el 1 y el 2, está organizado por sistemas. Vamos a ver sistema muscular, que lo vemos en esta morfo 1, sistema osteomuscular, también lo vemos aquí, sistema digestivo, está desde la lengua, el esófago, el estómago, el intestino, el hígado. El sistema respiratorio, desde las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los pulmones. El sistema respiratorio tiene el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los nervios. El sistema circulatorio tiene el corazón, las arterias y las venas. Todos los sistemas tienen varios órganos. Y nosotros vamos a estudiar en este curso los temas de acuerdo a los sistemas. Vamos a ver sistema osteomuscular articular, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso. Y ya el semestre entrante van a ver los otros sistemas, el digestivo, sistema endocrino. Bueno, el semestre entrante van a ver los otros sistemas. Nosotros tenemos organizado el cronograma y el estudio de esta morfofisiología por sistemas. Entonces, todo eso es la morfología, la anatomía, la ubicación, la geografía de cada órgano y de cada sistema. Y luego vamos a ver la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es el área de la medicina que estudia el funcionamiento del cuerpo humano y las interacciones del mismo. Eso es la fisiología, es cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, después de yo haber entendido que aquí hay un corazón, hay unas arterias y hay unas venas,
yo voy a estudiar cómo se mueve el corazón y cómo mueve la sangre por las arterias y las venas. Cuando yo entienda dónde está ubicado el cerebro, dónde está la médula espinal, dónde está el cerebelo, yo voy a estudiar la forma como funciona ese sistema nervioso. Igual con el sistema esquelético, igual con el sistema respiratorio, el digestivo, el muscular. Cada uno de esos sistemas yo voy a estudiar la fisiología, cómo funciona el sistema, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Esa es la fisiología. Entonces, vuelvo y repito, cada una de nuestras unidades vamos a estudiar primero la morfología y luego la fisiología. Luego viene, pero no es un motivo de nuestro curso, luego viene la patología. ¿Y qué es la patología? ¿Qué es la patología? ¿Qué es la enfermedad? Es el estudio de un cambio estructural, bioquímico o funcional de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, yo tengo una glándula mamaria, ¿cierto? Tengo unas células típicas de la glándula mamaria. La glándula mamaria pertenece a un sistema endocrino, hay un funcionamiento normal en la glándula mamaria, pero en algún momento las células de la glándula mamaria tienen una alteración genética. Esa alteración genética hace que haya una alteración en el tejido, y esa alteración en el tejido hace que el órgano, en este caso es la glándula mamaria, se enferme y me produce una patología que en este caso es cáncer. Entonces yo voy a entender aquí un poquito, cuando yo les digo, lo normal es que la célula muscular libere un neurotransmisor, que la neurona libere un neurotransmisor, la célula muscular lo recoja y se despolarice. Yo les voy a decir, mire, a veces la neurona no libera el neurotransmisor porque se dañó, porque el paciente tiene Guillain-Barré, porque el paciente tiene una enfermedad neurológica de uno u otro tipo, porque el paciente tiene dañada la vía piramidal. ¿Qué pasa cuando ocurre ese daño? Aparece una patología, aparece una alteración, que puede ser, o generalmente es estructural primero, luego es bioquímica y luego funcional, y aparece una enfermedad. Que yo tengo gastritis, enfermedad ácido péptica, dispepsia. ¿Qué sucedió? Mi célula produjo más ácido del que debería producir, seguramente por un estímulo externo o por un estímulo interno. Un estímulo externo es que yo estoy comiendo sustancias inadecuadas, o un estímulo interno es que estoy muy estresado y eso hace que mi célula tenga una alteración, produzca más ácido. Eso me va a producir un cambio estructural porque la célula se hipertrofia, un cambio bioquímico porque me va a producir más ácido y un cambio funcional porque las células empiezan a sufrir con ese ácido, se dañan, se rompen, la mucosa se rompe, el tejido, el órgano y el sistema se alteran. Entonces mire que eso va muy unido, la morfología con la fisiología, con la patología. Este curso incluye morfología y fisiología, no incluye patología. Sin embargo, como les digo, yo en algunas clases incursiono algunos temas de patología y les digo, ese paciente, ¿por qué no puede mover el brazo? Porque tuvo una lesión por un arma de fuego, por un arma cortopunzante y rompió los nervios, rompió los axones. Y al romperse el axón, la información motora no viaja, entonces él no puede mover el brazo. Y dice uno, claro, para yo mover mi cuerpo necesito que todo mi sistema esté
funcionando a la perfección, ¿cierto? Aquí vamos a ver el funcionamiento a la perfección de los tejidos, los órganos y los sistemas. Y en algunos casos vamos a hablar de la patología. Bueno, eso en general sobre la morfofisiología, ¿qué es? Ahora, el segundo tema de la clase es la posición anatómica, las posiciones anatómicas y la ubicación de las lesiones, porque a ustedes, a su laboratorio les va a llegar una orden. Por favor, tómele una muestra en el tercio distal del brazo derecho, en la cara anterior. Una muestra de una lesión que tiene el paciente en el tercio distal del brazo derecho en su cara anterior. Ya, eso les dice la orden. Entonces usted tiene que ir, usted tiene que saber cuál es la distribución y la posición anatómica. La posición anatómica normal es como lo ven en la figura, uno en bipedestación, es decir, parado o acostado, pero de frente, o sea, la cara anterior es esta donde están la frente, los ojos, la nariz, la boca. Y muy importante porque nos podemos confundir, la cara anterior es con las manos así. Si yo digo la cara anterior de la mano es la palma, la cara anterior de la mano es la palma porque esta es la posición anatómica. Si yo digo la cara anterior del brazo, del antebrazo izquierdo, es esta,